¿Cómo están, amigos? Hoy vamos a finalizar el tema sistemas de amortización de deuda revisando el método de las cuotas crecientes. Para ello hay dos caminos: el método a través de la sumatoria de dígitos y el camino de las gradientes. Vamos a explorar los dos. Vamos a empezar con el cronograma de cuotas crecientes usando la sumatoria de dígitos. Vamos a tomar el ejemplo que hemos venido trabajando para los cuadros anteriores, que dice: se toma un préstamo de 50.000 soles a 2 años a una tasa efectiva anual de 15%. Elaborar el cuadro de pagos respectivo considerando cuotas mensuales y fecha de desembolso del préstamo 1/4/2017. Vamos a trabajar el cuadro con la modalidad vencida. Ingresamos los datos: el valor del préstamo, el valor P, los 50.000 soles. El plazo, la variable N, son 24 periodos mensuales. A pesar de que dice que el plazo son 2 años, nosotros debemos ingresar el plazo en meses, puesto que las cuotas son mensuales. La tasa efectiva anual, 15%. Hacemos una conversión de esa tasa efectiva, que es anual, a su equivalente mensual. Abrimos paréntesis y hacemos 1 más 15%, cerramos paréntesis y elevamos, combinación de teclas Alt 94, abrimos paréntesis, a la 30 sobre 360, todo menos 1. Ahí lo que estamos haciendo es convertir la tasa efectiva anual a una equivalente mensual. 1.17. Le indicaremos con el dígito 0, para fines de presentación, que esta modalidad es vencida. No vamos a usar ninguna función financiera porque Excel no dispone de funciones para este sistema. Pero más adelante, cuando veamos el método de las gradientes, ahí sí vamos a usar una función que no es financiera, que es la función buscar objetivo, que nos va a ayudar. Por ahora, el 0 solamente es para indicar que la modalidad es vencida en el lenguaje que venimos usando. Ahora procedemos a colocar la fecha del desembolso del préstamo, 1/4/2017. Como es modalidad vencida, ese es el momento 0. El primer vencimiento, como las cuotas son mensuales, será 30 días después. Entonces le vamos a sumar 30 días a esa fecha. La fecha anterior más 30. Y el 1/5/2017 será el primer vencimiento. Ahora vamos a numerar hasta el periodo 24 y vamos a proyectar los 24 vencimientos. Bien, una vez que hemos numerado y proyectado los vencimientos, ahora vamos a completar el cuadro. El saldo inicial lo jalamos de los datos, 50.000. La cuota, aquí tenemos un comentario que dice: se calcula sumando los intereses y la amortización de capital. Entonces vamos a ejecutar una suma: intereses más amortización del capital. Por ahora no hay resultado aún. Los intereses, acá tenemos un comentario, dice: se pueden calcular usando la fórmula P por I. Ok, ya explicamos en capítulos anteriores
que no hay una función directa para calcular el interés. BF-Plan es la que más se acerca, pero BF-Plan calcula el valor futuro y luego hay que hacer una diferencia. Mejor usemos la fórmula, es más rápido. El saldo sería nuestro P multiplicado por I, que sería la tasa mensual. La fijamos con celda absoluta porque vamos a después copiar esa fórmula. Ahora, para la amortización del capital, tenemos acá un comentario. Leemos. Se calcula multiplicando el monto del préstamo por el factor del período. El factor del período se calcula dividiendo el número de cuota correspondiente entre la sumatoria de dígitos. Entonces vamos a empezar de atrás para adelante. Primero empezamos calculando la sumatoria de dígitos. Y acá tenemos un comentario que dice que para calcular la sumatoria de dígitos se usa la fórmula n por n más 1 dividido entre 2. Bien, n, 24, por, abro paréntesis, n, 24, más 1, cierro paréntesis, dividido entre 2. La sumatoria de dígitos da 300. Una vez que he calculado la sumatoria de dígitos, ahora voy a multiplicar el valor del préstamo por el factor. Y aquí en nuestro comentario dice que el factor del periodo se calcula dividiendo el número de cuota correspondiente entre la sumatoria de dígitos. Seguimos yendo, en este caso, de atrás hacia adelante. Entonces voy a calcular el factor. Divido el número de periodo que corresponde, en este caso el primero, entre la sumatoria de dígitos. Como siempre haré referencia a la sumatoria de dígitos, voy a fijar con F4 esa celda. Bien, ahí tengo calculado el factor que corresponde al periodo 1. He dividido el número de periodo entre la sumatoria de dígitos. Y ahora ese resultado lo voy a multiplicar por el valor del préstamo, que es 50.000 soles. Y siempre se multiplicará por el valor del préstamo, de modo que voy a fijar con F4 esa celda para que sea absoluta. Entrada. Ya me calculó la parte de amortización del capital. Como tenía los intereses, pues ya me calculó el valor de la cuota. El saldo final del capital es una diferencia como en los cronogramas anteriores que hemos visto. Vamos a restar el saldo inicial del capital menos la parte de amortización que corresponde a ese periodo. 49.833,33. Ahora, esa cantidad será el capital inicial o saldo inicial para el siguiente periodo. De modo que jalamos como capital inicial esa cifra. Ok. Ahora podemos hacer los copies, porque las fórmulas que siguen se repiten. Bien. Vamos a marcar esta parte de la primera línea y vamos a arrastrar esas fórmulas a la segunda línea. Una vez que tenemos completada la segunda línea, vamos a marcar el rango de esta parte de la segunda línea y vamos a arrastrar esas fórmulas hasta la última cuota. Dividimos nuestra pantalla, vista, dividir, y ahora en la ventana de arriba colocaré
el encabezado y en la ventana de abajo voy a posicionarme para hacer los totales. Debo totalizar 3 columnas, la columna cuota, la columna intereses y la columna amortización del capital. Puedo usar el botón autosuma, 2 veces le doy clic y arrastro esa fórmula a las 2 columnas del costado. Y ya lo tengo. Verificamos que la sumatoria de la amortización del capital sea igual al saldo inicial del capital, esa es una condición, y que el saldo final del capital en la última cuota sea 0. Esa también es otra condición. Ok, revisemos, vamos a quitar primero con doble clic la línea de división. Revisemos las cifras. La primera cuota 752, la segunda 917, va creciendo, la tercera 1079, 1240 y así van creciendo las cuotas y la última es la más alta, 4046.86. Entonces tenemos un cronograma de pagos o un cuadro de pagos donde las cuotas son crecientes. ¿En qué casos convendría la aplicación de este cronograma? Que por cierto es el banco, es la institución financiera la que elige el mejor sistema de amortización, que se adecue al flujo de caja que tiene el solicitante del crédito. Pero como norma general diré que en aquellos proyectos donde los flujos de caja al inicio son muy pequeños y conforme el proyecto se va desarrollando, los flujos de caja van creciendo producto de mayores ventas, entonces a mayores ingresos correspondería mayores pagos. Entonces por razones de calce de liquidez convendría un cronograma de este tipo. Sin embargo, tiene algunas desventajas, por decir de alguna manera desventaja, y es el hecho de que como los pagos iniciales son pequeños, entonces el saldo de la deuda disminuye lentamente. Ya sabemos que cuando el saldo de la deuda va disminuyendo de forma lenta, entonces los intereses que se van generando son mayores respecto si el saldo de la deuda disminuyera rápidamente. Veamos, nos vamos al total y tenemos 9.567.18. Comparados con los sistemas anteriores que hemos desarrollado, en este cronograma se pagan mayor cantidad de intereses. La razón, vuelvo a repetirla, es porque el saldo de la deuda disminuye lentamente. Entonces, un capital que disminuye lentamente, como los intereses se calculan sobre el saldo, entonces produce mayor cantidad de intereses. Sin embargo, la ventaja es evidente. Un proyecto que tiene flujos muy pequeños al inicio, pues puede pagar cuotas también pequeñas. Ok, este es un camino, el método de las cuotas crecientes usando la sumatoria de dígitos. Hay otro camino para hacer que las cuotas sean también crecientes. Vamos a bajar. Y es el camino a través de las gradientes. Y las gradientes pueden ser aritméticas o geométricas. Vamos a empezar revisando la gradiente aritmética. Volvamos a leer el ejemplo porque esta vez tiene un agregado. Dice, se toma un préstamo de 50.000 soles a 2 años, a una tasa efectiva anual de 15%. Elaborar el cuadro de pagos respectivo considerando cuotas mensuales y fecha de desembolso del préstamo 1/4/2017. Tomar en cuenta que la cuota aumentará mes a mes en 100 soles. Lo primero, ¿cómo es que sale ese aumento de 100 soles?
Podemos suponer lo siguiente. Hay un negocio que hemos cerrado con un cliente, el cual nos va a comprar cada vez un poco más. Entonces, para financiar las operaciones de este negocio, si tomáramos un crédito, como los ingresos que vamos a obtener producto de las ventas que le vamos a hacer a nuestro cliente van a ir creciendo, entonces, evidentemente, podemos hacer también pagos crecientes. Ahora, pudimos haber cerrado con el cliente de que nos va a ir comprando cada mes 100 soles más, por poner un ejemplo, o la cantidad que sea. Entonces, yo puedo elaborar un cronograma de pagos que sea creciente también en una cantidad igual o parecida a cómo van a crecer mis ingresos. Ya sabemos que si logramos maximizar la liquidez de la empresa, es decir, hacer un buen calce entre las obligaciones y los ingresos, entonces mejoraremos y maximizaremos la rentabilidad de la empresa. De modo que estos 100 soles vamos a asumir que son producto, a su vez, de que vamos a obtener ingresos crecientes producto de un negocio que hemos cerrado. Vamos a ingresar los datos. El valor del préstamo, 50.000 soles. El plazo, 24 periodos mensuales. La tasa efectiva anual, 15%. Tenemos que convertir esa tasa efectiva anual a su equivalente mensual. Ya sabemos que tenemos que aplicar la fórmula de la tasa equivalente, es decir, conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. Como tengo un cuadro acá anteriormente en el cual hice lo mismo, voy a copiarme esa operación y la voy a pegar acá. Como son celdas relativas, entonces perfectamente me hace el cálculo. Voy a suponer que la modalidad es vencida, solo para fines de presentación, porque tampoco vamos a usar ninguna función financiera acá. Y ahora vamos a indicarle que como las cuotas van a aumentar de mes a mes en 100 soles, esos 100 soles constituyen una gradiente aritmética. Colocamos nuestra gradiente de 100 soles. Ahora vamos a llenar el cuadro. La fecha del desembolso, 1 de abril del 2017. Ese es el momento cero, porque estamos trabajando una modalidad vencida. Y ahora vamos a numerar los periodos y proyectar los 24 vencimientos. Sabemos que el siguiente vencimiento es el anterior más 30 días. Ahora voy a numerar y voy a copiar esta fórmula. Bien. Vamos ahora a llenar el resto de datos. El saldo inicial lo vamos a jalar de acá, los 50.000. La cuota, aquí tenemos un comentario, vamos a leer. A partir de la segunda cuota se determina sumando la cuota anterior más la gradiente establecida. Bien, pero eso es a partir de la segunda cuota. El asunto es, ¿y cómo sale la primera? Bueno, lo que sabemos es que las cuotas van a crecer de 100 en 100 cada mes. Lo que desconocemos es cuál es el punto de partida, es decir, cuál es la primera cuota. A esa primera cuota vamos a pedirle a Excel que la calcule, que la tantee al final. Entonces, vamos a hacer una referencia a que esa primera cuota
sea jalada de esta celda. Y esta celda tiene un comentario. Dice, se calcula usando la función buscar objetivo. Eso quiere decir que cuando hayamos terminado de hacer nuestras fórmulas, el paso final es usar la función buscar objetivo para determinar la primera cuota y que automáticamente todo el resto del cronograma se recalcule. Sigamos. Los intereses. Acá hay un comentario. Se determina usando la fórmula I es igual a P por I. Ya hemos comentado el tema de las funciones de Excel. Más práctico es P, el saldo, por I, la tasa efectiva del periodo, y celda absoluta para la tasa. ¿Listo? Continuamos. La amortización del capital. Acá tenemos un comentario. Se calcula con la fórmula amortización es igual a cuota menos intereses. Entonces hacemos la fórmula. La amortización es igual al valor de la cuota menos los intereses. Por ahora sale negativo. Continuamos. El saldo final del capital también es una diferencia como en todos los cuadros anteriores que hemos hecho. Y resulta de restar el saldo inicial del capital menos la parte de amortización del capital que se hace. Ahora, esa cantidad será saldo inicial para la segunda, de modo que hacemos una fórmula que jale el valor de esa celda. Listo. Pasamos ahora a la segunda cuota. Y aquí volvemos a leer el comentario. Dice, a partir de la segunda cuota se determina sumando la cuota anterior más la gradiente establecida. Entonces, vamos a hacer una fórmula. La cuota anterior, que en este caso es la primera, la cual desconocemos, pero vamos a hacer la fórmula porque al final la vamos a calcular. Le vamos a agregar la gradiente de 100 soles. Pero como queremos que todos los meses crezcan 100 soles, vamos a fijar esa celda y vamos a convertirla en celda absoluta, de manera que después la podamos copiar. Entrada. Hasta ahí podemos avanzar, porque todo el resto de fórmulas se van a repetir. Entonces, vamos a copiar, para ganar tiempo, estas tres fórmulas a la segunda línea. Ya está. Y ahora vamos a copiar estas 5 operaciones hasta la 24. Ya lo tenemos. Vamos a dividir la pantalla en dos. Vista, dividir. Y ahora vamos a bajar hasta los totales. Y vamos a ejecutar las fórmulas. Podemos usar el botón autosuma 2 veces. Hacemos clic para que totalice la columna cuota. Y arrastramos esas fórmulas para las 2 columnas siguientes. Ya tenemos listo el cuadro. Hemos preparado todas las fórmulas que deben intervenir. ¿Cuál es el paso final? Pues calcular esta primera cuota que nos falta. Al calcular esa primera cuota, automáticamente el cuadro recalculará. ¿Cómo hacemos? Le vamos a pedir a Excel que la calcule por nosotros. Entonces, vamos a usar la función buscar objetivo, tal como indica aquí en el comentario. Recordemos, la función buscar objetivo lo que hace es encontrar un valor que cumpla con una determinada condición
que nosotros le demos. La pregunta es, ¿y qué condición en este caso puedo dar? Nosotros sabemos que de forma general, en los sistemas en los cuales se amortiza íntegramente el valor del préstamo, esta celda, que es el saldo, la sumatoria de la amortización del capital, esta celda, tiene que dar 50.000 en señal que hemos amortizado todo el préstamo. Y esta celda que estoy marcando, el saldo final del capital en la última cuota, debe ser 0. Ustedes habrán observado que en las tablas que hemos hecho anteriormente, siempre el saldo final del capital en la última cuota queda en 0 y la sumatoria de la amortización del capital debe ser igual al importe inicial del préstamo. Así que cualquiera de estas dos condiciones podemos usar para ingresar a la función buscar objetivo y que nos permita calcular el valor de la primera cuota. Lo vamos a hacer. Vamos a posicionarnos en cualquier parte. Ahí, no interesa dónde. Entramos a datos, análisis de hipótesis y dentro seleccionamos buscar objetivo. Se abre una pequeña ventanita, un pequeño cuadro que tiene 3 argumentos. Definir celda con el valor y cambiando la celda. En el primer argumento vamos a hacer clic en la celda que queremos que tenga la condición. En el segundo argumento vamos a escribir la condición y la condición debe ser un valor, no una fórmula, un valor. Y en el tercer argumento vamos a hacer clic en la celda donde queremos que deje el resultado Excel. Bien, vamos a usar la condición de que el saldo final del capital en la última cuota sea 0. Entonces, en el primer argumento hacemos clic en la celda que queremos que tenga la condición. Ahí está. Esa es la celda del saldo final del capital en la última cuota. En el segundo argumento vamos a escribir la condición y la condición debe ser un valor. Bien, queremos que esa celda tenga valor 0. Escribimos el 0. Y en el tercer argumento vamos a hacer clic en la celda donde queremos que aparezca el resultado. Yo quiero que el resultado lo coloque ahí porque a partir de ahí se jalan todas las fórmulas de la columna cuota. Damos a aceptar una vez, Excel lo calcula y damos a aceptar otra vez para que imprime el resultado. Y como verán en el cuadro, automáticamente Excel nos ha producido un cronograma de cuotas en las cuales todas van aumentando mes a mes en 100 soles. El saldo final del capital es 0 y la sumatoria de la columna amortización del capital es exactamente 50.000. También pude haberle dicho a Excel que la condición sea que la sumatoria del saldo la sumatoria de la columna amortización de capital sea 50.000 y también produciría el resultado de 1.307,75. Vamos a comprobarlo. Voy a eliminar lo que he hecho y ahora voy a volver a entrar a datos, de paso que repetimos el procedimiento, análisis de hipótesis, buscar objetivo. En el primer argumento hacemos clic en la celda que queremos que tenga la condición. Esta vez quiero que esta suma, que es la suma de la amortización del capital, bajamos al segundo argumento. En el segundo argumento escribimos la condición y la condición debe ser un número. Voy a escribir
50.000, porque eso es lo que quiero que aparezca ahí. Y en el tercer argumento vamos a hacer clic en la celda donde queremos que deje el resultado. Y entonces hago clic en esta celda porque a esa celda se refieren todas las otras fórmulas de la cuota. Hacemos aceptar una vez, hacemos aceptar otra vez, y ahí están los 1.307,75 que habíamos calculado. El saldo final del capital es 0 y la sumatoria de la columna amortización del capital es 50.000. De modo que cualquiera de las dos condiciones nos sirve. Ahora, sobre la base de este cuadro ya preparado, vamos a practicar una variante. Observen, vamos a suponer ahora que la cosa es a la inversa. Nosotros tenemos un proyecto que va a ir creciendo poco a poco en sus ingresos, por lo tanto requerimos de un cronograma de cuotas crecientes. Y sabemos que de acuerdo a nuestro flujo de caja, la primera cuota que podemos pagar es, digamos por ejemplo, 750 soles. No podemos pagar más de 750 soles porque eso es lo que da nuestro flujo de caja. Pero lo que sí sabemos es que conforme vaya avanzando el tiempo, podemos ir pagando cada vez más. Entonces, voy a aprovechar el mismo cuadro que tengo. Observen. Simplemente voy a eliminar estos dos datos y ahora voy a decir que el dato conocido es la primera cuota y sé que puede ser 750 soles. Entonces, lo que no sé es cuánto deben crecer las cuotas mensualmente para que, partiendo de 750 soles, amorticemos este crédito en 24 meses. Entonces, como ya tengo hechas las fórmulas, lo único que voy a hacer es pedirle a Excel que con buscar objetivo encuentre el valor de la gradiente. Me posiciono en cualquier parte donde quiera, ahí mismo puede ser. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Y ahora le voy a decir que el saldo final del capital en la última cuota tenga valor 0 y que el resultado lo pegue en la celda de la gradiente. Aceptar una vez y aceptar otra vez. Y ya Excel produjo la respuesta. Para que partiendo de 750 soles como primer pago, podamos de forma creciente cancelar este crédito de 50.000 soles, mes a mes las cuotas deben crecer en 150.97. Veamos, la sumatoria de la columna amortización de capital da 50.000 y el saldo final en la última cuota da 0. Podemos redondear, como ya hemos visto antes. Para quitar ese negativo, buscamos la función redondear y vamos a redondear a unos 8 o 9 decimales, suficiente para que elimine el negativo. Entonces, esta tabla puede servir para simular diversas situaciones. Yo puedo automáticamente decir cuál es el valor de la gradiente sabiendo que puedo partir de 750 soles, o puedo decirle a Excel, yo sé que puedo pagar 80 soles de incremento cada mes, dime cuál es el valor de la primera cuota. Lo que sí vale la pena indicar es que este cuadro, si yo hago una modificación de la primera cuota y pongo por ejemplo 800, buscar objetivo no produce de forma automática el resultado. Tengo que volver a correr la función buscar objetivo por cada vez que yo haga alguna modificación.
he puesto que mi primera cuota quiero que sea 800, de modo que tengo que volver a hacer datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que el saldo final en la última sea 0 y que el resultado lo pegue en la celda de la gradiente. Aceptar una vez y aceptar otra vez. Y entonces ahora sí, ahí están los resultados. Y la nueva gradiente es 146.40. La ventaja de este sistema es evidente. Yo puedo ir corriendo de acuerdo a mi flujo de caja lo óptimo. Es decir, puedo ir simulando diversos escenarios en los cuales mi primera cuota puede ir variando y ver cuál es la gradiente y entonces encontrar lo que más se acomode a los requerimientos o a lo que pide el flujo de caja. Bien, vamos a eliminar esta línea, doble clic. Y hemos realizado el sistema de cuotas crecientes con gradiente aritmética. Ahora vamos a bajar y vamos a terminar revisando el mismo sistema, también con gradientes, pero esta vez geométricas. Vamos a usar el mismo ejemplo. La diferencia con el anterior, observen, está en esta tercera línea del enunciado del ejercicio. Tomar en cuenta que la cuota aumentará mes a mes en 5%. Mientras que acá la cuota aumentaba mes a mes en una cantidad fija, ahora la cuota aumentará en un porcentaje fijo. Automáticamente las cuotas se convierten en cuotas crecientes con un crecimiento geométrico, porque vamos creciendo 5% con respecto al anterior, pero el anterior a su vez creció 5% con respecto al anterior y así. Veamos cómo elaborar el cuadro. Ingresamos los datos. El préstamo es 50.000 soles. El plazo 24 periodos mensuales. La tasa efectiva anual 15%. Vamos a ganar tiempo y nos vamos a copiar la fórmula de la tasa equivalente y la vamos a pegar acá para ganar tiempo. En todo caso, ya ustedes saben, es la conversión de tasa efectiva a otra tasa efectiva. 1 más i elevado a la a entre b menos 1. Le vamos a indicar, solo por presentación, que la modalidad es vencida con el 0. Y ahora vamos a ingresar la gradiente. Anteriormente no puse la gradiente sino al final, pero como ya sabemos de qué se tratan estos cuadros, ahora sí voy a completar los datos colocando la gradiente. El enunciado dice que el crecimiento mensual, es decir, la cuota aumentará en 5% con respecto al anterior. La gradiente no es 5%. Si nosotros queremos que la cuota aumente mes a mes en 5%, entonces la gradiente es 1 más 5%. Es decir, la gradiente es 1.05 o en su expresión porcentual 105%. Es equivalente. Entonces, la pendiente que tiene ahora la cuota es de 1.05. Bien, colocamos la fecha del desembolso 1/4/2017. Ese es el momento 0. Podemos hacer otra fórmula acá para numerar la anterior más 1, ¿sí? Y acá la anterior más 30. También podemos marcar las dos y podemos jalarlas hasta el final. Ese también puede ser un método para numerar rápido y proyectar los vencimientos. Nos vamos ahora
al saldo inicial del capital en la primera cuota. Jalamos los 50.000 y ahora vamos a calcular la cuota. Acá hay un comentario que dice: a partir de la segunda cuota se calcula incrementando la cuota anterior en 5%. Ya, pero estamos en la primera. ¿Qué debemos hacer? Hacer una fórmula de referencia. Esta primera cuota será igual a lo que calculemos al final con buscar objetivo. Ya está. Los intereses. Leamos el comentario. Se calcula usando la fórmula I es igual a P por I. Ese es el camino más rápido. P es el saldo, los 50.000, por I. I es la tasa de interés mensual. Fijamos con F4 celda absoluta para poder luego copiar. La amortización del capital. Acá hay un comentario. Se determina restando la cuota menos los intereses. Hacemos la operación. Cuota menos intereses. El saldo final del capital es la diferencia, al igual que en todos los cuadros anteriores. Saldo inicial menos la parte de amortización que se hace. Y ahora, para la segunda cuota, jalaré como saldo inicial el saldo final de la cuota anterior. Por último, vamos a hacer la fórmula para la segunda cuota, tal como indica el comentario, que dice: a partir de la segunda cuota se calcula incrementando la cuota anterior en 5%. Entonces, vamos a hacer una fórmula que sea la cuota anterior multiplicada por la gradiente. F4 para la celda donde está la gradiente. Entrada. No aparece ningún cálculo porque todavía no hay valores. Copiamos esta parte de la primera cuota a la segunda. Ahora marcamos el rango de esta segunda cuota, todas estas operaciones, y con doble clic las copiamos hasta el final. Ahora, para visualizar mejor, voy a dividir la pantalla en dos. Me voy a ir al final y voy a hacer los totales. Voy a totalizar la columna cuota. Puedo usar el botón autosuma, doble clic, y puedo arrastrar esa fórmula para las dos columnas siguientes. Ya tengo preparado el cuadro. Ahora lo que resta es encontrar el valor de la primera cuota. Y para ello, tal como indica el comentario, se calcula usando la función buscar objetivo de Excel. Nos vamos a posicionar en cualquier parte, puede ser ahí mismo. Entramos a datos, análisis de hipótesis y seleccionamos buscar objetivo. Ya sabemos que tenemos dos posibilidades para ingresar como condición: que la sumatoria de la amortización del capital sea 50.000 o que el saldo final en la última cuota sea 0. Voy a poner que el saldo final de la columna saldo final del capital, es decir, en la 24, tenga valor 0. Y quiero que el resultado lo pegue donde estoy marcando que es la celda de la primera cuota. Aceptar una vez y aceptar otra vez. Ya me calculó el valor de la primera cuota. Entonces, la primera cuota tiene que ser 1330.60, de tal manera
que las siguientes, incrementadas en 5% cada mes, permitan amortizar los 50.000 soles en los 24 meses. Podemos redondear, ven que sale aquí el menos 0, no lo dejemos así por cuestiones de presentación. Me voy a esa fórmula, busco la función redondear, entro, hago clic en f de x para que me muestre el cuadro y en número de decimales le voy a poner 8 y le damos a aceptar. Listo. Ya tenemos entonces nuestro cronograma de cuotas crecientes. Observen, 1300, 1397 van creciendo, la última 4086.97. De tal manera que hemos amortizado el crédito de 50.000. Al igual que el anterior, podemos invertir. Podemos ahora saber cuál es el valor de la primera cuota que podemos pagar, porque nuestro flujo de caja no los indica, y más bien le pedimos a Excel que nos calcule cuál es el valor del incremento mensual que debe haber. Ojo, esta es la gradiente. Al costado puedo hacer una fórmula que sea la gradiente menos 1 y le doy formato de porcentaje y un par de decimales. Observen, ahora voy a borrar el contenido de las dos y vamos a suponer que conozco el valor de la primera cuota, sé cuánto puedo pagar porque el flujo de caja que he corrido me lo indica. Y entonces puedo pagar como primera cuota 950 soles. 950 soles. Lo que quiero que haga Excel ahora es que me calcule cuál es el porcentaje en el que deben crecer todas las cuotas para yo poder cancelar este crédito en el plazo establecido. Entro a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Le voy a decir que el saldo final del capital en la última cuota tenga valor 0 y que el resultado lo pegue en esta celda. Aceptar una vez y aceptar otra vez y ya lo tengo. Las cuotas tienen que crecer mensualmente en 7.59%. Podemos darle algunos decimales más acá para que se muestre completo. En 7.59%, de tal manera que podamos cancelar los 50.000 en 24 meses. La primera cuota será 950 y de ahí las siguientes crecerán en el porcentaje que hemos encontrado. En este caso vamos a tener que redondear por cuestiones de margen de error a un decimal más bajo, por ejemplo 4 decimales, para que nos elimine el negativo. Ya esos son problemas de aproximación de Excel. Quitamos la línea y ahora vamos a dejarlo como estaba. Es decir, sabiendo que la gradiente es 5%, es decir, 1 más 5%, y vamos a pedirle que calcule el valor de la primera cuota, de tal manera que el cuadro quede tal como indica el ejercicio. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que el saldo final del capital tenga valor 0 y que el resultado lo pegue donde va la cuota. Y ahí están los 1330.60 que nos salió inicialmente. Y tenemos nuestro cronograma debidamente elaborado que muestra la cancelación del crédito. Entonces, como verán,
Estos dos últimos tipos de cronograma de gradientes, tanto aritmética como geométrica, tienen la ventaja de que nos permiten hacer simulaciones de diferentes escenarios. Los anteriores que hemos visto, el método francés, el método alemán, el método americano, son en ese sentido rígidos. Uno a lo mucho podrá cambiar la tasa o el plazo y nada más. Acá no, acá en función al flujo de caja yo puedo ir viendo cuál es el porcentaje que me conviene que crezcan las cuotas o bien cuál es la primera cuota que puedo pagar. Tanto que para un crecimiento aritmético como para uno geométrico. Bien, con esto hemos terminado el capítulo de sistemas de amortización.